Hola, aquí Zorro Blanco. Antes de empezar quiero aclarar las cosas, las imágenes, música y el fanfic, no me pertenecen, pertenecen a sus respectivos autores. Pero bueno, ya aclarado las cosas, que empiecen el video. Temporada 1, episodio 4, capítulo 5. Antes de que Louise pudiera enfrentarse a Viola, todos consideraron necesaria una breve parada en el centro Pokémon de Santa Lune, dado lo ocurrido con Brenaraki. Por suerte, Louise lo atendió a tiempo, así que los daños no fueron graves, pero incluso si no hubiera estado desafiando a Viola, la habría acogido. Mientras esperaba pacientemente en el vestíbulo, Louise oyó que se abrían las puertas. Volteando la cabeza, sonrió levemente cuando Saito entró y se sentó a su lado. Bien hecho por conseguir la insignia, la felicitó Saito. Siento mucho lo que le pasó a Brenaraki. Qué inteligente fue enviar a Aile a buscar esas vallas Pecha. Lo sabía, dijo Louise con aire de suficiencia, para gran confusión de Saito. Riendo entre dientes, Louise movió la mano en círculos. Aile vio al ninjas con la cámara desde el principio. Pensamos que estaban observando todo el tiempo. Oh, entonces es por eso que... Sí, por eso no utilicé sus nuevos movimientos. Qué inteligente. ¿Qué te dio esa idea? Mamá me enseñó a no mostrar nunca las cartas en la batalla. Nunca me lo tomé en serio hasta ahora, pero, ¿sabes? Tenía sentido hacerlo, admitió Louise, provocando la risa de Saito. Un silencio sereno se apoderó de ellos, solo para ser roto por el sonido de un Wigglytuff entrando en el vestíbulo con una bandeja con las bolas de lujo de Brenaraki y Aile. Señora Valliere, gritó la enfermera por el intercomunicador, sus Pokémon están completamente curados. Gracias, enfermera Joy, sonrió Louise mientras recuperaba su Pokémon. Es un placer. Esperamos servirle de nuevo, respondió alegremente la enfermera Joy con una reverencia. En algún momento, Louise pudo haberse ofendido, como si dijera que está sugiriendo, pero reconociéndolo como una cortesía profesional, le devolvió la sonrisa. Dándose la vuelta, Louise salió por la puerta, seguida de Saito. Al entrar al gimnasio, se saludaron con un gesto de la cabeza antes de cruzar puertas separadas. Saito a la grada, Louise a la pista. Louise se sorprendió un poco de lo impecable que se veía. Si no lo supieras, jamás lo habrías imaginado tan solo 2 días antes de que se destrozara en la batalla. En cualquier caso, la arena no era la principal preocupación de Louise, al menos por el momento. Ese honor recaía en Viola, de pie al otro lado del campo, con la mano en la cadera. Louise Valliere, dijo Viola con un tono formal. Me alegra verte de nuevo en el gimnasio. Siempre es un placer ver a una retadora que regresa. Gracias. No iba a permitir que una derrota me derribara. Me decepcionaría si lo hicieras, dijo Viola con una sonrisa burlona antes de endurecer su expresión. Una vez más, no creas que voy a ser indulgente contigo ahora. Por supuesto, respondió Louise con una sonrisa burlona mientras se preparaba. En ese momento, el árbitro, al ver que ambos retadores estaban listos, subió a su podio y carraspeó. Esta es una revancha entre la retadora, Louise Valliere, y la líder de gimnasio, Viola Pansy. Será un partido individual, 2 contra 2. La retadora se reserva el derecho de intercambiar Pokémon en cualquier momento, mientras que la líder de gimnasio no. Las eliminaciones son por nocaut, anunció el árbitro. Las reglas eran exactamente las mismas que la última vez, notó Louise, pero aún así escuchó atentamente. ¿Están listos ambos entrenadores? Lo soy, respondió Viola sin apartar la mirada de Louise. Sí, señor, Louise miró con la misma intensidad, sino con más. Comiencen. Gritó el árbitro, levantando el brazo en un gesto ascendente. Vamos, Surskit. Gritó Viola, reaccionando casi de inmediato. Como antes, el Surskit de Viola irrumpió en el campo de batalla. Su porte color cereza ocultaba su siniestra naturaleza de engendro del infierno. Saito se rió al oírlo, hasta el punto de llorar, pero ella sabía que no era así. Sus Pokémon sabían que no era así. Louise buscó una Luxury Ball, decidida a no cometer los mismos errores de la última vez. Vamos, Aile.
Demuéstrale a esta cosa quién manda. Gritó Louise mientras lanzaba la pelota, liberando al pequeño pájaro en el campo. Mientras Aile miraba fijamente al Surskit, su cuerpo se tensó preparándose. Comienza con viento de cola. A la orden de Louise, Aile entró en acción, batiendo sus alas y creando una ráfaga de viento constante sobre la que cabalgar. Rayo de hielo. Ordenó Viola, a lo que Surskit desató el ataque de inmediato. Aile se abalanzó rápidamente, provocando que el rayo de hielo impactara el techo. Otra vez no, siseó Louise en voz baja. Aile, agáchate. No podemos dejar que se estrelle contra el techo como la última vez. Desciende en picado usando agilidad. Aile, obedeciendo las órdenes de Louise, descendió en picado, esquivando otro rayo de hielo. Aumentando su velocidad al descender, Aile se elevó justo antes de estrellarse, volando a pocos centímetros del suelo. Surskit continuó disparando rayos de hielo hacia el ave veloz, quien los esquivó con agilidad. Ataque rápido. Ordenó Louise, queriendo aprovechar la ventaja. Aile desapareció rápidamente mientras corría hacia la araña de agua. Surskit saltó para esquivarla, haciendo que Aile fallara. Mientras el pequeño pájaro volaba en picado para lanzarse de nuevo, Viola entrecerró los ojos. Surskit, usa rayo burbuja. Viola cambió de táctica y gritó una nueva orden. Un rayo de burbujas se disparó hacia la Fletchling, obligándola a ascender. Con el rayo burbuja siguiéndola, Aile solo pudo seguir volando hacia el techo mientras esquivaba las burbujas. De repente, el flujo de burbujas cesó, permitiéndole a Aile flotar en el aire mientras recuperaba el aliento. La mirada de Aile no se apartó de la Surskit hasta que una gota de agua le cayó en la cabeza, lo que la hizo dirigir su atención hacia arriba, solo para ver un techo completamente empapado. «Oh, no», susurró Louise para sí misma, previendo ya el siguiente movimiento de Viola. Mientras reflexionaba, intentando encontrar la manera de detener lo que se avecinaba, un rayo de hielo salió disparado hacia una distraída Aile. «Ataque rápido, ahora», gritó Louise, imitando el movimiento de Tanuki. Al darse cuenta de a dónde se dirigía Louise, Aile se apartó a toda velocidad, esquivando por poco el rayo de hielo, que creó otra montaña de hielo en el techo. Con el techo ya empapado, el hielo se extendió rápidamente hasta cubrirlo por completo. «No, no, no». Louise se agarró la cabeza con preocupación. Si vuelve a granizar, Aile está perdida. No puede esquivar. Los ojos de Louise se abrieron de par en par al comprenderlo. Si Aile, a pesar de su velocidad, no podía esquivar tantos fragmentos de hielo, ¿qué decía eso del mucho más lento Surskit? «Surskit, usa Sig», comenzó a ordenar Viola, solo para ser interrumpida por Louise. «Ataque rápido al techo». «¿Qué?», Viola gritó sorprendida ante la orden de Louise. Incapaces de reaccionar, ella y Surskit solo pudieron observar cómo Aile se dirigía hacia el techo, golpeándolo justo en el centro. Una grieta amenazante apareció en el hielo, que se extendió rápidamente. A diferencia de la última vez, Louise era quien sonreía con suficiencia, mientras Viola observaba preocupada. Peck, la simple orden de Louise, combinada con su sonrisa segura, fue todo lo que Aile necesitó mientras hundía su afilado pico en la grieta de hielo, rompiéndola como si fuera cristal. La fuerza del impacto hizo que el área circundante a Aile se hiciera añicos, incapaces de hacerle daño. No ocurrió lo mismo con el resto de la capa de hielo, ya que grandes trozos comenzaron a llover sobre la arena, golpeando al Surskit mientras intentaba desesperadamente apartarse. Al amainar el granizo, Louise observó al Surskit aún en pie, aunque mucho más tambaleante que antes. Reprimiendo el impulso de saltar de alegría prematuramente, Louise vio a Aile, aún flotando en el aire. «Aile, regresa», anunció Louise. Puede que Aile esté en buenas condiciones ahora, pero podría necesitarlo para el próximo Pokémon de Viola. «Sal, Brenaraki». Al salir al campo, Brenaraki miró fijamente a Surskit, recordando cómo fue su último combate. Surskit le devolvió la mirada desafiante y desató una lluvia de burbujas hacia el zorro rejuvenecido. Brenaraki saltó a un lado, esquivando las burbujas, y soltó una bola de fuego hacia su oponente.
Cabe destacar que Surskit esquivó el ataque con éxito, aunque mucho más lento que antes. Brenaraki sigue presionando. Acórrala con giro de fuego, gritó Louise, queriendo poner esa cosa en su lugar de una vez por todas. Un vórtice ardiente surgió de la boca de Brenaraki y se precipitó hacia el cansado insecto, quien simplemente atacó el vórtice con su propia descarga de burbujas. Los dos ataques se neutralizaron mutuamente, creando una nube blanca de vapor que obstruía la visión de Louise y Brenaraki. ¿Dónde está?, pensó Louise mientras observaba la arena en busca de alguna señal del Surskit. Brenaraki, mantén los ojos bien abiertos. No dejes que te pille desprevenida. Brenaraki gritó ante el consejo de Louise y empezó a dar brincos por el campo de batalla, con la esperanza de encontrar al Surskit aún oculto. Al pasar los momentos, el vapor se negaba a disiparse, y Louise gruñó irritada. Usa ondas psíquicas para disipar ese vapor. Igualmente irritada, Brenaraki liberó oleadas de energía psíquica alrededor de la nube de vapor. El aire se alteró, la nube finalmente comenzó a desaparecer, y Louise sonrió al poder ver por fin a su oponente. Esa sonrisa desapareció rápidamente cuando el Surskit se reveló, sosteniendo la burbuja más grande que jamás había visto sobre su cabeza. ¡Muévete! Louise apenas tuvo tiempo de gritar antes de que la burbuja explotara en una lluvia inconmensurable de burbujas, todas las cuales se precipitaron hacia una sorprendida Brenaraki. La zorra de fuego apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el rayo se acercara, obligándola a saltar para evitar ser alcanzada por el poderoso ataque. Al aterrizar, echó a correr, con el rayo pisándole los talones. De vez en cuando, Brenaraki lanzaba una brasa o una onda psíquica, pero los ataques se desviaban o apenas rozaban a la Surskit. Sin embargo, cada ataque ralentizaba a la Fennekin un poco más, hasta que finalmente la distancia entre Brenaraki y el rayo burbuja se redujo. Solo recibió un golpe en el talón, pero eso fue suficiente para derribar a Brenaraki, haciéndola resbalar por el suelo. «Brenaraki», gritó Louise preocupada. Su Pokémon intentó ponerse de pie rápidamente, pero otro rayo burbuja lo devolvió. Un tercero se lanzó rápidamente hacia el Pokémon tumbado, pero antes de impactar, Brenaraki desató una onda psíquica, interceptando el ataque y deteniéndolo en seco. Antes de que el Surskit pudiera lanzar otro, Brenaraki desató otra onda psíquica, impactando al Surskit en el centro y devolviéndolo. «Sí», exclamó Louise, pero titubeó al ver a su abridor exhausto. «Vuelve», suspiró Louise, llevando a Brenaraki de vuelta a su baile de lujo para un merecido descanso. No serviría de mucho, pero cada detalle contaría. «Acabemos con esto, Aile», gritó Aile al ser liberada sobre el campo de batalla, observando a un Surskit exhausto pero desafiante. Louise notó que no le quedaba mucha fuerza para luchar, pero iba a darlo todo. Lo respetaba, pero tenía una insignia que ganar. Aile encuentra un ángulo y usa ataque rápido. Aún impulsada por su anterior uso de agilidad, Aile despegó y voló en círculos alrededor de la Surskit. Reacia a dejar que Aile hiciera su movimiento, Surskit intentó derribarla con una combinación de rayos señal y rayos burbuja, pero su agotamiento, sumado a la considerable velocidad de Aile, la hacía fallar siempre. Esto, sin embargo, señalaba una debilidad inherente a Aile. Surskit era lenta para girar. Al encontrar una abertura, Aile desapareció en un estallido de velocidad mientras se dirigía hacia la espalda de la Surskit. Al ver venir el ataque, Surskit intentó girar, pero no pudo antes de que Aile la golpeara por detrás. La fuerza del ataque la lanzó por los aires. Aturdida, pero aún consciente, la Surskit vio a Aile corriendo hacia su cuerpo que caía, con la intención de rematarla. Desafiante, la Surskit lanzó un último rayo hielo directamente hacia la veloz ave. En lugar de alejarse rodando, Aile aumentó su velocidad, usando su pico como un arado cuando el rayo impactó. Con cada segundo que la consumía, Aile atravesó el rayo hasta que finalmente impactó al Surskit en el aire, estrellándolos contra el suelo. Aile, aunque gravemente herida, logró levantarse del suelo y mantenerse a baja altura. No se podía decir lo mismo del Surskit, pues una simple mirada a su rostro le envió un mensaje claro.
Surskit no puede luchar, anunció el árbitro, izando una bandera. Louise tuvo que reprimir el impulso de saltar de alegría, pero un pequeño grito logró escapar de sus labios. Recomponiéndose rápidamente, Louise se preparó para cualquier Pokémon que Viola desatara a continuación. «Vuelve, Surskit. Te mereces un descanso», suspiró Viola mientras devolvía a su Pokémon. «Debo decir que estoy impresionada. Usar mi propia estrategia en mi contra, no me lo esperaba de una novata. Es algo que mi madre me enseñó una vez», admitió Louise, algo que había estado haciendo mucho últimamente. «Sabía mucho de estrategia y me enseñó algunas cosas». Claro que la intención de su madre con esa lección era enseñarle a manipular a otros nobles durante las negociaciones, pero Viola no necesitaba saberlo. Suena como una mujer inteligente. «Sí, lo está», dijo Louise con una sonrisa. «¿Estás lista?» «Claro. Sal, Vivillon». Viola lanzó una Pokébola y liberó una gran polilla gris. Sus 4 alas, igualmente grandes, tenían un patrón rosa brillante, con bordes grises en el par superior. Sin reconocer al Pokémon, Louise sacó rápidamente su Pokédex y notó con alivio que Viola le permitía escanearlo. Vivillon, el Pokémon escama. Vivillon es la forma evolucionada de Speupa y la evolución final de Scatterbug. El patrón de las alas de cualquier Vivillon depende de dónde nació el Pokémon. Un Vivillon nacido en un archipiélago exhibirá un patrón de alas diferente, incluso si su evolución final ocurrió en tierra firme, anunció la Pokédex. Louise tarareó para sí misma mientras asimilaba la información del Pokémon. «Tipo bicho / volador», susurró Louise mientras reflexionaba sobre sus opciones. Siempre podía volver a usar a Brenaraki, quien ahora estaría en una situación mucho mejor que contra el Surskit. Pero aún estaba descansando de los ataques del Surskit, así que usarla ahora podría no ser lo mejor. Aún así, Aile recibió un golpe fuerte antes de finalmente abatir al insecto. Sin saber qué hacer, Louise se volvió hacia alguien que sabía que lo haría. «Aile, ¿estás listo para ir?», preguntó, a lo que Aile respondió con un gorjeo seguro. Louise sonrió y, con el mayor vigor, extendió el brazo hacia el Vivillon. «Muy bien. Comienza con Tailuindi y luego despega». Aile ya batía las alas cuando Louise dio la orden, creando una ráfaga de viento familiar y reconfortante tras ella. Al despegar, el Vivillon batió las alas con fuerza, creando una fuerte ráfaga de viento que azotó a Aile y anuló el viento de cola. «¿Qué?», gritó Louise, provocando que Viola sonriera. «No creas que voy a dejar que sigas usándolo una y otra vez. Vivillon, sigue usando ráfaga». A la orden de Viola, el Vivillon empezó a batir rápidamente sus alas, creando una tormenta de viento aparentemente interminable que sacudió a Aile. «Aile, usa ataque rápido para salir de ahí». Aile cumplió rápidamente las órdenes de Louise y se alejó como un cohete de los fuertes vientos hacia el borde de la arena. El Vivillon salió disparado tras ella, lanzando cada vez más ráfagas de viento contra el ave veloz. Al ver cómo Aile se alejaba rodando de los ataques, Vivillon se detuvo y cerró los ojos. Un brillo púrpura constante pronto cubrió su cuerpo. Louise lo habría considerado hermoso, de no ser porque el brillo púrpura explotó en un rayo concentrado de energía psíquica, lanzando a Aile directamente al suelo. «Aile», gritó Louise mientras Aile intentaba incorporarse, pero otro rayo psíquico la devolvió. Mientras el Vivillon se preparaba para otro disparo, Aile salió disparada hacia adelante, impactando al Vivillon de lleno en la cabeza y haciendo que el brillo púrpura desapareciera de su cuerpo. «Buen trabajo, Aile. Ahora, usa pico en su cabeza». Aile se aferró al cuerpo del Vivillon y comenzó a picotear rápidamente al Pokémon ofensivo con su pico afilado. Cada impacto sacudía el cerebro del insecto. «Vivillon, usa bicho lucha». Vivillon, furioso con el pequeño pájaro, se lanzó en picado y estrelló a Aile contra el suelo. Aturdida, Aile no pudo detener a Vivillon, pues varios orbes verdes aparecieron en su boca antes de que se lanzaran sobre ella. Rebotando en el aire, Vivillon cerró los ojos e intentó concentrarse, pero no pudo.
Aile emitió un pequeño y complacido gorjeo al ver que había cumplido su objetivo, agitando el cerebro de mi Pokémon para evitar que use psicorrayo, observó Viola. Bien, pero no suficiente. Vivillon usa espora aturdidora. Vivillon empezó a aletear lentamente, liberando una nube de esporas amarillas hacia el ave cansada. Aile intentó apartarse, pero pronto quedó envuelta en la nube, inhalando algunas de las esporas. Empezó a toser, pero su cuerpo se paralizó y sufrió un espasmo, estrellándose contra el suelo. Aile, gritó Louise al darse cuenta de que su Pokémon estaba paralizado. Aile intentó incorporarse, pero sufrió otro espasmo antes de ser golpeada por otra ráfaga de viento fuerte. Aile resbaló por el suelo antes de detenerse a los pies de Louise. Aile intentó levantarse de nuevo, pero la mano de Louise lo detuvo. No, ya terminaste, consoló Louise al ave exhausta, frotando la cabeza de Aile con la mano. Señor, retiro a Aile, anunció Louise al árbitro, quien asintió y alzó su bandera, anunciando la partida de Aile. Suspirando para sí misma, Louise devolvió a Aile a su baile de lujo, liberando a una Brenaraki ligeramente rejuvenecida al campo de batalla, ansiosa por vengar a su camarada caída. Brenaraki, ten cuidado con las esporas de Vivillon, le aconsejó Louise a su inicial, quien asintió comprensivamente. Ahora, giro de fuego. En cuanto Louise terminó de hablar, Brenaraki desató un vórtice ardiente hacia Vivillon, que flotaba. Volando a su alrededor, Vivillon lanzó otra ráfaga de viento hacia Brenaraki, quien saltó ágilmente a un lado. Aún en el aire, Brenaraki desató una ola de energía psíquica hacia el insecto, golpeándolo en el pecho y devolviéndolo ligeramente. Vivillon, mirando fijamente al zorro, se vio obligada a agacharse bajo una bola de fuego que Brenaraki intentó lanzarle. Vivillon, usa pólvora, ordenó Viola. Con una expresión que parecía una sonrisa burlona, Vivillon comenzó a batir las alas, liberando una nube de esporas rojas que se dirigieron hacia Brenaraki. Al intentar esquivarla de un salto, una ráfaga de viento la hizo retroceder, dejando que las esporas la envolvieran. Se estremeció, preparándose para lo peor, pero al ver que no pasaba nada, tanto ella como Louise dieron un suspiro de alivio. Gracias a Dios. Bien, Brenaraki. Usa Ember. Con una sonrisa burlona, Brenaraki preparó una bola de fuego en su boca y la lanzó hacia el insecto sonriente. Sin embargo, antes de que la bola de fuego saliera de su boca, Brenaraki explotó repentinamente. Con un grito de dolor, Brenaraki fue lanzada por la explosión, dejando un rastro de cenizas a su paso y una Louise atónita. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó Louise en voz alta, visiblemente confundida. El polvo es un movimiento que solo los Vivillons y ciertos descendientes pueden aprender. Cuando los ataques de tipo fuego encienden las esporas, explotan, explicó Viola con una sonrisa de confianza. Mientras Brenaraki se ponía de pie, le gruñó al Vivillon con rabia, y Louise estaba igualmente furiosa. Si así es como quieres jugar, Brenaraki, usa onda psíquica. Brenaraki, siguiendo la orden de Louise, desató una feroz onda psíquica hacia Vivillon. Esquivando la explosión, Vivillon intentó atacar con ráfaga, pero una brasa inesperada le impactó en la cara. Con una ligera humareda saliendo de su cuerpo, Vivillon voló repentinamente hacia Brenaraki, rodando alrededor de otra onda psíquica y derribando a Aile al suelo antes de lanzarse en picado. Flotando en el aire, comenzó a batir sus alas y a liberar una nube de esporas amarillas hacia Brenaraki. Al ver esto, ella lanzó rápidamente un giro de fuego, provocando que las esporas se encendieran con un fuerte golpe, dejándola ilesa. Casi de inmediato, varios orbes verdes cayeron sobre ella. Mientras Brenaraki logró lanzar una sola onda psíquica, atravesando un orbe y al insecto que se encontraba detrás, los demás dieron en el blanco y la derribaron. Viendo su oportunidad, Vivillon voló rápidamente hacia la cara de Brenaraki y arrojó una nube de esporas moradas sobre ella. Tosiendo, Brenaraki disparó otra onda psíquica, solo para tropezar ligeramente al hacerlo. Oh, no, Louise palideció al reconocer las señales reveladoras del veneno. Era solo cuestión de tiempo, y Viola lo sabía. Brenaraki, tenemos que acabar con esto ya.
Usa Ember con ella. Polvo. Cambia onda psíquica. Louise salió apresuradamente, impidiendo que Brenaraki repitiera el error del pasado. Mientras la onda psíquica se dirigía hacia Bibillón, el polvo rojo la envolvió, pero al no tener fuego que lo encendiera, pronto se disipó en el aire sin causar daño. ¿Por qué no usa más polvo?, pensó Louise mientras observaba a Brenaraki y Bibillón intercambiar ataques, mientras el zorro se debilitaba poco a poco. Al mismo tiempo, muchos de los ataques de Brenaraki daban en el blanco, infligiendo un daño considerable. Mientras Bibillón esquivaba otra bola de fuego, solo para ser golpeada por una explosión del polvo restante de antes. Louise se dio cuenta de que la explosión causada por el polvo era tan peligrosa para Bibillón como para Brenaraki si ocurría demasiado cerca. Al ver cómo sus efectos podían evitarse por ahora, Louise centró su atención en un asunto mucho más urgente. ¿Cómo ganó antes de que Brenaraki sucumba al veneno? ¿Cómo evito que Viola le inflija más daño? Louise reflexionó, buscando una solución, cuando una idea la asaltó. Espera, ¿Brenaraki conoce el abrigo mágico? Saito le había explicado antes el abrigo mágico, cómo podía reflejar ciertos movimientos hacia el atacante, y si lo cronometraba bien. Con su plan definido, Louise miró a Brenaraki y Bibillón. Ambos estaban igualmente exhaustos, pero Louise se dio cuenta de que Brenaraki solo aguantaba gracias a su fuerza de voluntad. Brenaraki, tengo un plan. Usa onda psíquica y luego giro fuego. Con dificultad para sentir a la orden de Louise, Brenaraki obedeció y lanzó una ola de energía psíquica hacia Bibillón. Esquivándola a duras penas, Bibillón respondió lanzando una fuerte ráfaga de viento hacia Brenaraki, quien se apartó a trompicones. La ráfaga le metió tierra en los ojos, obligándolos a cerrarse mientras intentaba quitársela. Vamos, suplicó Louise para sus adentros. Si esto no funcionaba, estaba perdida. Bibillón, usa pólvora. Ante la orden de Viola, Louise apenas pudo contener su alegría, que se multiplicó a medida que la nube de esporas rojas descendía hacia Brenaraki. Sí. Brenaraki, usa el abrigo mágico. ¿Sabe qué?, gritó Viola, abriendo los ojos de par en par por el pánico. Incapaz de hacer nada, Viola solo pudo observar cómo un abrigo rosa cubría a Brenaraki justo antes de que la nube la impactara. Las esporas, al impactar el abrigo, cambiaron de dirección y se dirigieron hacia la frenética Bibillón, cubriéndola por completo. Cuando el abrigo rosa se desvaneció, Brenaraki abrió sus ojos llameantes y miró fijamente a la Bibillón, aún cubierta de esporas rojas. Con un último gesto, Brenaraki lanzó un giro de fuego hacia la Bibillón antes de caer de rodillas. Demasiado cansada para esquivarlo, Bibillón solo pudo prepararse cuando el vórtice impactó, dañándola con sus llamas y encendiendo las esporas de su cuerpo. La explosión resultante fue enorme, levantando nubes de polvo por todas partes y oscureciendo la visión de todos. Brenaraki. Bibillón. Gritaron los dos entrenadores preocupados, incapaces de ver el estado de sus Pokémon. Mientras la nube se disipaba lentamente, ambos se quedaron sin aliento al ver a los dos Pokémon desplomarse en el suelo, inmóviles. Louise echó a correr hacia el campo, pero se detuvo cuando Brenaraki empezó a moverse lentamente. Con un dolor intenso, Brenaraki comenzó a levantarse lentamente, obligándose a ignorar el veneno que la recorría. Finalmente, se irguió triunfante y, con un gruñido desafiante, anunció su intención de seguir adelante. Bibillón, en cambio, permaneció inmóvil. Bibillón no puede luchar. Louise Bayer es la ganadora. Louise apenas podía oír la voz del árbitro mientras observaba la escena. Mientras Saito empezaba a vitorear, Louise esbozó una radiante sonrisa triunfante y corrió a la arena hacia Brenaraki, quien se giró para sonreír con satisfacción antes de desplomarse también. Louise la atacó al instante y comenzó a aplicar una restauración completa a su Pokémon inicial. Mientras su Pokémon se recuperaba, Louise abrazó a Brenaraki con fuerza. Habían ganado. Buen trabajo, Brenaraki, felicitó Louise a su Pokémon. Debería decirle lo mismo, señorita Bayer, dijo Viola mientras se acercaba a Louise, tras haber devuelto a Bibillón a su Pokébola.
No es frecuente que alguien me gane a la segunda, y mucho menos después de tan poco tiempo como entrenadora. Viola le sonrió con orgullo a Louise, quien le devolvió la sonrisa con el mismo orgullo. Creo que esto te pertenece, anunció Viola mientras sacaba un estuche metálico rojo con el símbolo de Kalos estampado en la tapa. Louise Baviere, es un honor presentarte la insignia insecto. Con este símbolo de tu victoria, ahora puedes avanzar al siguiente nivel de tu desafío de la Liga Pokémon. Louise tomó con cuidado el estuche de las manos de Viola y lo abrió para ver la insignia insecto incrustada en terciopelo en su interior. Antes de que Louise pudiera agradecerle, Viola sacó un solo disco. Además, te otorgo esta MT83. Puede enseñar el movimiento Infestación a cualquier Pokémon capaz de aprenderlo. Mientras Louise tomaba la MT de las manos de Viola, una vocecita en su interior refunfuñó al saber que no había comprado todas las MT del supermercado Pokémon, pero se acalló rápidamente. Yo gracias, Viola, dijo Louise con una sonrisa y se inclinó ante el líder del gimnasio, quien le devolvió la sonrisa. De nada, Louise. Venga, vamos a que revisen a tu Pokémon. ¿Qué se siente ser portador de una insignia?, preguntó Saito en la habitación de Louise. Tras la batalla, los tres se dirigieron inmediatamente al centro Pokémon para curar a sus Pokémon. Increíble, de verdad, admitió Louise con orgullo, levantando su placa mientras la inspeccionaba. Con esto, estoy un paso más cerca de lograr mi objetivo y demuestra que tengo lo que se necesita. Sí, sí que lo es, recordó Saito con cariño cuando por fin consiguió su insignia básica. Louise debía de sentirse igual. Casi le tenía envidia. ¿Y ahora, a dónde vamos? Fácil, la verdad. Louise guardó la placa y se levantó, dirigiéndose al balcón. Vuelvo a Luminalia. No solo necesito visitar al profesor Sycamore, sino que también sé que hay un gimnasio allí. He oído que se especializan en Pokémon eléctricos. Correcto, respondió Saito. Voy a ir allí para desafiar al líder del gimnasio. Es donde iba originalmente, antes de encontrarme contigo. Ya veo, respondió Louise antes de detenerse a pensar. Oye, Saito. Sí. Si quieres, estaría dispuesto a permitirte viajar a Lumiose conmigo. ¿En serio? Saito juntó las manos tras la cabeza. ¿Me lo permitirías? Sí, resopló Louise, un poco avergonzada. Es un privilegio viajar con una noble como yo. Es un honor para ti. Supongo que envenenarme por tu culpa también es un honor, comentó Saito con una sonrisa traviesa, a lo que Louise la fulminó con la mirada. Riéndose de su expresión, Saito levantó las manos para apaciguarla. Tranquila, solo bromeaba. Para responder a tu pregunta, no veo por qué no. Con gusto lo haría. Gracias, respondió Louise con una sonrisa. Tras pensarlo, extendió la mano y se la ofreció a Saito, quien al instante la estrechó con la suya. Temporada 1, episodio 5, capítulo 1. A la mañana siguiente de su victoria, Louise y Saito emprendieron el regreso por la ruta 4 hacia Luminalia. Por suerte, gracias a que Saito sabía lo que hacía, avanzaban mucho más que Louise en la bajada. Eso no significaba que no hubiera problemas. Fundador, odio estas cosas, refunfuñó Louise mientras intentaba espantar un mosquito con la frente empapada de sudor. Hacía mucho más calor que cuando llegó, y ahora los mosquitos, moscas y otros insectos se hacían mucho más presentes que antes. Estoy de acuerdo contigo, asintió Saito, sacando un pequeño aerosol y rociándoselo. Al ver la mirada confundida de Louise, Saito le ofreció el bote. Repelente. Ahuyenta animales salvajes, insectos y Pokémon. ¿Quieres un poco? Gracias. Louise tomó rápidamente la lata y empezó a rociarse. Mientras se rociaba a toda prisa, Louise accidentalmente se roció la boca, lo que provocó que se le cayera la lata y escupiera. ¡Ay! Fundador, qué asco. Louise empezó a mirar a Saito con enojo cuando este empezó a reírse. Sí, lo he hecho varias veces, Saito negó con la cabeza, compasivo. Arrodillándose para recoger el aerosol tirado, se lo ofreció de nuevo a su compañera, pero ella lo rechazó con un gesto cortés.
Con un gesto de comprensión, Saito guardó el aerosol en su bolso y echó a andar, seguido rápidamente por Louise. Entonces, empezó Louise, ¿qué puedes contarme sobre el gimnasio Lumiose? No mucho, me temo, dijo Saito encogiéndose de hombros. Al menos en cuanto a qué Pokémon usará. Sé que el líder del gimnasio es un tal Clement Lem. Al parecer, es una especie de inventor. Vaya, tiene sentido, imaginó Piojo a un anciano barbudo en un taller, manipulando varias herramientas en un cobertizo, y asintió. Sin embargo, antes de que pudiera volver a hablar, se detuvo al oír un leve ruido. Saito, al oírlo, también se detuvo. ¿Oíste eso? Empezó Saito, confundido, con la mano ligeramente cerca de sus pokébolas. Sí, yo también lo oí, admitió Louise, imitando los movimientos de Saito. El ruido volvió a invadirlos, esta vez más fuerte. Casi pudo distinguir gritos. Creo que hay gente por ahí. Creo que tienes razón, Saito entrecerró los ojos y, encogiéndose de hombros, se giró para irse, solo para ver que Louise seguía inmóvil, clavada en el sitio. ¿Vienes, Louise? Creo que deberíamos echarle un vistazo, declaró Louise, sin apartar la vista del lugar del ruido. Alguien podría estar en apuros. Louise, odio reventar tu burbuja. Louise estaba un poco confundida por el modismo utilizado, pero no dijo nada, pero estoy bastante segura de que esos no son sonidos de angustia. Bueno, quizás solo tengo curiosidad, resopló Louise y empezó a caminar, dejando atrás a Saito. Voy a echar un vistazo. Haz lo que quieras. Mientras Saito permanecía inmóvil, suspiró y se frotó la frente con exasperación antes de seguirla. Alcanzándola rápidamente, ambos liberaron a Brenaraki y Ronin de sus respectivas bolas. No tardó mucho en oírse con más claridad, y como había dicho Saito, no eran sonidos de angustia. ¿Ya lo encontraste? No. Aquí no. Sigan buscando. Gritaba un pequeño grupo de personas mientras registraban cada rincón de una pequeña zona. Saito. Louise observaba la escena con desconcierto. ¿Tienes idea de qué está pasando? Creo que son coleccionistas. Saito, imitando a su compañero, observaba la escena. Parecía que ninguno de los coleccionistas los había notado aún, y aunque lo hubieran hecho, estaban tan absortos en la búsqueda de lo que fuera que buscaban, que quizá ni siquiera les hubiera importado. La expresión de Louise se ensombreció al oír esto, y su mente se remontó al último coleccionista que había conocido. Coleccionistas genial. Gruñó Louise. Salgamos de aquí. De acuerdo, asintió Saito y se giró para irse, solo para detenerse cuando alguien los notó y se acercó. Hola, ustedes dos, exigió el hombre. Al acercarse, Louise pudo verlo mucho mejor. Era un chico de su edad, de aspecto desaliñado. Llevaba la camisa mal metida en el pantalón, y el pelo, una mata grasienta, como si no lo hubieran cuidado en días. Los bajos de sus vaqueros estaban deshilachados, sus zapatos cubiertos de tierra y barro. Desprendía el olor más nauseabundo que Louise había experimentado jamás, hasta el punto de que a ella y a Saito casi les dieron arcadas. Pero lo que más le llamó la atención a Louise fueron sus ojos. Eran los más concentrados que jamás había visto, y en contraste con el resto de su apariencia, sus pokébolas estaban relucientes e impecables. ¿Podemos ayudarle?, preguntó Saito tímidamente al coleccionista. ¿Qué quieres?, ladró Louise, mucho menos brusca que su compañera. ¿Alguno de ustedes ha visto un Ralts?, preguntó el coleccionista. Louise y Saito se miraron confundidos, antes de que Louise finalmente hablara. ¿Un Ralts? Un Ralts. De 30 centímetros de alto, cuerpo blanco, cabeza verde con cuernos rosados. Sabemos lo que es un Ralts, explicó Saito mientras Louise se estremecía por dentro ante un mal recuerdo. Y no hemos visto ninguno. El coleccionista resopló y se dio la vuelta para marcharse. ¿Por qué te importa?, preguntó Louise, deteniendo al coleccionista. Girándose, la miró a la cara, haciéndola retroceder por el olor. Para tu información, empezó a despotricar el coleccionista, los Ralts son una de las especies de Pokémon más raras.
La mayoría de la gente nunca ve uno en libertad, y mucho menos lo captura. Hace unos días, avistaron un Ralts en esta zona, y es mío. Entonces, ¿eres un coleccionista?, dijo Louise frunciendo el ceño. Y orgulloso de ello, si el coleccionista se dio cuenta, no lo hizo. O tal vez si simplemente no le importó, Louise no lo supo. Ese Ralts sería una gran adición a mi colección. Llevo días aquí. Oh, podemos decirlo, le susurró Saito a Louise, haciéndola reír levemente. Todo para encontrar uno. He buscado en cada rincón de este bosque, y ahora que por fin he visto uno, no voy a dejar que se me escape. Así que, si alguno de ustedes lo ve, aléjense. Porque ese Ralts es mío. ¿Y esa gente? Louise señaló al resto de los entrenadores Pokémon, a lo que el coleccionista resopló molesto. ¿Ellos? Por favor. Este es el quinto grupo que entra y sale solo en el último día. Todos los demás simplemente se dieron por vencidos y se fueron. Yo no, declaró el coleccionista con un brillo en los ojos. Louise, vamos a comenzó Saito, solo para ser interrumpido por Louise. ¿Por qué quieres esto, Ralts? ¿En serio? ¿Por qué lo quieres? Louise se acercó al coleccionista, pasando a toda velocidad junto a Saito y cortándole el paso rápidamente. ¿Estatus? ¿Fama? ¿Es tan superficial como simplemente ponértelo en el cinturón? La voz de Louise destilaba veneno, tanto que el grupo a su alrededor dejó de hacer lo que estaba haciendo y los miró, algunos con expresión pensativa. El coleccionista, mientras tanto, se puso rojo de rabia. Escúchame, señaló el coleccionista a Louise, quien rápidamente lo apartó de un manotazo. No me des sermones sobre qué Pokémon puedo o no atrapar, ni mis razones para hacerlo. Quiero a Ralts, así que lo atraparé. Punto final. Antes de que la situación se agravara, Saito se interpuso entre los dos, manteniéndolos separados. Louise, vamos. Vámonos, Saito la empujó hacia atrás, alejándola del recolector enfurecido. Enfadada, Louise se dio la vuelta bruscamente y comenzó a alejarse del claro. Por cierto, ¿te interesa intercambiar a esa Fennekin hembra y brillante? Le gritó el coleccionista a Louise, deteniéndola en seco. Brenaraki gruñó y se acurrucó junto a Louise mientras ésta se giraba para mirar al coleccionista con los ojos encendidos. No hay nada que tú ni nadie más pueda ofrecerme para hacerme renunciar a Brenaraki, así que ni lo intentes. Ante eso, Louise se alejó furiosa. Saito la siguió rápidamente, confundido, dejando atrás al coleccionista. ¿Puedes creer a ese tipo? Louise seguía despotricando. Habían decidido que, después de ese encuentro, no estaban de humor para seguir viajando. Sin embargo, al parecer, Louise tenía ganas de despotricar sobre el coleccionista y lo que estaba haciendo, y llevaba así la última media hora. ¿En serio? ¿Cree que puede declarar que un Pokémon es suyo solo porque lo quiere? ¡Qué superficial es! Dudo que Ralts quiera estar con un tipo así, tan grasiento y desaliñado. Louise se interrumpió con una tos seca, y su despotricación finalmente la afectó. Toma, bebe, Saito le ofreció una botella de agua a Rosette, quien la tomó en silencio. Mientras ella seguía bebiendo en silencio, Saito juntó las manos. Entonces, ¿quieres hablar de eso? ¿Sobre qué? Se quejó Louise mientras seguía bebiendo. Oh, no sé. ¿Cómo es que te enojaste con un tipo hace menos de media hora por ser coleccionista? Ante la declaración de Saito, Louise apretó el puño. ¿De qué hay que hablar? Respondió Louise apretando los dientes. Bueno, mira. Lo entiendo. No te gustan los coleccionistas. Eso no significa que puedas enemistarte con un tipo así. Aparte de una evidente falta de conocimientos básicos de higiene, no nos hizo nada. Ese no es el punto, respondió Louise secamente. Está tratando a los Pokémon como si fueran solo objetos. Como si ese Ralts fuera solo una cosa para presumir, sin preocuparse más allá de sus propias necesidades. No se trata de los Ralts, ¿verdad? Observó Saito, dejando a Louise en silencio. Interpretando su silencio como un sí, Saito asintió. ¿Quieres hablar de ello? Louise suspiró ante su pregunta y bajó la mirada.
¿Recuerdas cómo en casa fui un mago fracasado? ¿Cómo mi familia me abandonó? Sí, lo hago. Saito esperó pacientemente a que Louise continuara. Bueno, no fue solo que me hubieran abandonado. Cuando dejaron de darme clases de magia, las reemplazaron con clases de matrimonio. ¿Lecciones matrimoniales? Saito abrió mucho los ojos al comprender. ¿Te refieres a...? A diferencia de aquí, o entre la gente común de mi tierra, los nobles no se casan por amor, explicó Louise en voz baja, respondiendo a la pregunta tácita de Saito. La mayoría, si no todos, los matrimonios entre la nobleza se hacen por convenio. Personas que ni siquiera se conocen se ven obligadas a casarse de repente, incluso si se desprecian. Eso es lo que tu familia planeó para ti. Saito se dio cuenta lentamente, a lo que Louise asintió. Hay que reconocerles que intentaron emparejarme con alguien con quien potencialmente podría vivir una vida feliz. Cómoda. Pero con mi aparente falta de habilidad mágica, quedaría relegada a un segundo plano. Mi vida se convertiría en una jaula de oro. Pero tú no querías eso. No lo hice. Quería demostrarlo con todas mis fuerzas. Pasé por todo ese tormento solo para demostrarles a todos, a mis profesores, a mis compañeros, a mi familia, a mí misma. Louise se detuvo. Tenía que demostrar que era tan noble como todos los demás. Ya sabes cuánto lo intenté. Por eso regañaste tanto a ese coleccionista, comprendió Saito. No era tanto él, sino el concepto de lo que hacía, que me impactó demasiado. Sí, dijo Louise mientras sacaba la bola de lujo de Brenaraki. Quizás sea una de las razones por las que Brenaraki y yo conectamos tan rápido. Entendí perfectamente su punto de vista, y ella me lo hizo a mí. Su deseo de luchar, mientras que otros solo la buscaban por su rareza. Mi deseo de ser reconocida como maga, pero no pude hacerlo y estaba destinada a casarme. Por eso detesto coleccionar Pokémon. Los dos coleccionistas que he conocido hasta ahora no han mostrado ninguna preocupación por su objetivo, solo los quieren para sus propios fines e ignoran sus deseos. Si hubiera fallado mi invocación, ese habría sido mi destino. Mientras Louise guardaba silencio, aliviada de desahogarse, Saito asintió, entendiendo. Y tampoco estuvo mal que el tipo fuera absolutamente repulsivo, bromeó Louise, provocando la risa de Saito. Sí, más o menos lo era, ¿verdad? Respondió Saito con una sonrisa, que Louise imitó. Se puso de pie y se cepilló. Bueno, ya basta de sentimentalismos. ¿Qué tal si entrenamos un poco? Aún nos queda mediodía y no tenemos nada mejor que hacer. Con una sonrisa, Louise también se levantó, ansiosa por un reto. No podría haberlo dicho mejor yo mismo. Al caer la noche sobre la ruta 4 y brillar la luz de la luna llena, el bosque quedó en silencio. Aparte del parloteo de los Spinarak, Otops y otros Pokémon nocturnos, reinaba la tranquilidad. Esa tranquilidad se vio rota cuando un pequeño Pokémon surgió frenéticamente del bosque, huyendo de su perseguidor. Tengo que salir de aquí, la Pokémon se asustó internamente mientras buscaba una salida. Al parecer, este humano la había estado siguiendo durante días, y un vistazo rápido a su mente le indicó que no quería saber nada de él. Hasta ahora, solo le había demostrado que tenía razón. Munchlax, usa detective de olores y encuentra a ese Ralts. Gritó la voz, haciendo que el Ralts en cuestión palideciera y acelerara el paso. Lo último que quería era que ese hombre la atrapara, y este deseo la motivaba hasta el agotamiento. Y después de varios días huyendo y escondiéndose, tanto del humano como de otros como él, estaba agotada. Al abrirse paso entre los arbustos hacia un pequeño claro, un hedor fétido la invadió, deteniéndola en seco. Agarrándose la nariz, miró hacia afuera y encontró dos pequeñas estructuras, una azul y otra rosa, en el claro, con una pequeña hoguera extinguida entre ellas. Una rápida observación reveló que el hedor se concentraba en una especie de anillo alrededor del campamento, probablemente para mantener alejados a los Pokémon salvajes. Mientras Ralts contemplaba la posibilidad de regresar, oyó un sonido a sus espaldas. Una rápida mirada psíquica confirmó que provenían del humano y su Munchlax, pisándole los talones.
Sin otra opción, se obligó a atravesar el anillo de olor. El hedor era tan fétido que parecía estar empujándola hacia atrás, pero Ralts se obligó a luchar contra él. Después de lo que pareció una eternidad, Ralts finalmente logró atravesar el anillo, liberándose de los efectos del hedor. Tras un momento de calma, Ralts corrió rápidamente tras una estructura rosa para esconderse. Justo a tiempo, la humana y el Munchlax salieron corriendo al claro, intentando encontrarla. ¿Dónde está?, susurró el humano, sin querer despertar a quienes dormían dentro, aunque solo fuera para tranquilizar a su presa. El Munchlax intentó olerla, pero en lugar de eso percibió el hedor nauseabundo. Mientras el pequeño oso se tapaba la nariz, los ojos del Ralts se abrieron de par en par al comprender. El hedor, además de ahuyentar al Munchlaxi, por lo tanto, al humano, también enmascaraba su olor. Ah, estúpido repel, siseó el humano. Así que así se llama, reflexionó Ralts mientras se asomaba desde detrás de la tienda. Olvídalo, no está aquí. Ese repelente debe haberlo obligado a irse. Idiotas, el humano pateó el suelo y apretó el puño. Vamos, Munchlax. Sigamos buscando. El Munchlax ladró en señal de afirmación, y los dos se marcharon pronto, dejando a los Ralts solos. Gracias a Dios, suspiró aliviada Ralts mientras ella empezaba a mirar a su alrededor. Sin el humano ni su rastreador Munchlax, siempre podía ir por el otro lado. Pero al mismo tiempo, no quería tener que pasar por el anillo de repeler de nuevo. Supongo que este lugar está bien, suspiró Ralts para sí misma. Al menos estos humanos parecen ser más amables que ese otro. Ahora, ¿dónde duermo? Ralts empezó a recorrer el campamento, buscando un lugar seguro donde dormir, solo para ver una pequeña abertura en la estructura rosa. En el fondo, Ralts sabía que no debía entrar, pues sabía que podría haber una humana dentro, pero una profunda curiosidad la impulsó a salir. Un rápido vistazo confirmó que había una humana dentro, una hembra de cabello rosa por el aspecto de su pelaje. Por suerte, ella y el fenequín morado con el que se acurrucaba dentro de una bolsa brillante dormían profundamente. Bueno, aquí vamos, pensó Ralts mientras entraba con cuidado en la estructura. Al atravesarla, notó rápidamente lo aislada que estaba del mundo exterior. El frío aire nocturno no parecía estar presente, y con el calor corporal emitido por la humana y fenequín, era agradablemente cálido. No sabía cómo lo conseguía la estructura, pero aún así era un buen respiro. Un rápido toque a la bolsa reveló que era bastante blanda, casi hueca, por no decir lisa. Interesante, Ralts siguió tocando la extraña bolsa, pero se detuvo al ver que la humana se movía. Contuvo la respiración, por temor a despertar a la humana y al Pokémon, y tras varios segundos de tensión, la humana se quedó quieta. Con un suspiro de alivio, Ralts se giró para salir de la estructura, pero un dulce aroma captó su atención. Al girarse hacia su origen, descubrió que provenía de una gran bolsa rosa. Avanzando lentamente hacia ella, procurando hacer el menor ruido posible, Ralts descubrió que el olor provenía de un recipiente entreabierto con extraños dientes metálicos, unidos por una extraña etiqueta. Lo sujetó y lo apartó lentamente, encogiéndose ante el ruido, hasta que finalmente estuvo completamente abierto. Metió la mano y comenzó a tantear con cuidado en busca de la fuente del olor. Lo primero que sacó fue un recipiente blando que solía encontrar cerca de los estanques de lodo, aunque este estaba lleno de agua mucho más clara de la que solía encontrar. Lo dejó a un lado y extrajo un cilindro de metal con la imagen de una baya grepa. Curiosamente, a pesar de la imagen, estaba lleno de algún tipo de líquido, a juzgar por el sonido que hizo al agitarlo. Ralts, ignorando su confusión, lo colocó junto al recipiente transparente, metió la mano y sacó un objeto rojo y cuadrado. Tras examinarlo un momento, lo dejó con cuidado en el suelo junto a los dos objetos encontrados antes. Volviendo su atención a la abertura, aún podía oler algo del agujero. Fuera lo que fuese, solo pudo alcanzarlo después de meter el torso en el agujero. Bayas naranjas. Mis favoritas. Pensó Ralts mientras agarraba con avidez el pequeño paquete de bayas naranjas envuelto en una capa transparente.
Tras un momento de agitación que hizo que la bolsa se volcara, logró zafarse y sostuvo las vallas frente a ella victoriosamente con un grito silencioso. Su victoria duró poco, pues pronto se quedó perpleja sin saber cómo sacar las vallas del paquete. Agarrándolo por un lado con las manos y por el otro con su mente psíquica, tiró rápidamente y con fuerza de ambos extremos, pero el paquete se dio repentinamente con un ruido desgarrador y terminó lanzando las vallas por todas partes y a Ralts de espaldas, perdiendo el equilibrio. Gimiendo de sorpresa, Ralts permaneció boca arriba un momento antes de incorporarse. Empezó a buscar dónde estaban las vallas, pero se quedó paralizada al ver dos pares de ojos asomando por la abertura de la bolsa, mirándola fijamente. Oh. Ay, Louise. Siento mucho cómo te traté. Kirche se postró ante Louise, y el resto de la academia le hizo eco. Obviamente eres una maga, la más grande de nuestra era. Ahora lo veo. Sí, sí lo soy, dijo Louise radiante, con los brazos cruzados y todos sus Pokémon a su alrededor. A su derecha estaba Brenaraki, ahora un majestuoso del Pox, más alto que la propia Louise. Sobre su hombro estaba sentada Aile, acicalándose. Sus otros 4 Pokémon también estaban a su alrededor, todos envueltos en sombras. ¿Nos perdonarás alguna vez?, suplicó Quiche, arrodillándose y juntando las manos. Al ver a uno de sus torturadores suplicar, la sonrisa de Louise se ensanchó y sus ojos se llenaron de alegría. Como un noble, comenzó Louise. El más noble de todos nosotros. Gritó una voz desde atrás. Por supuesto, asintió Louise. Como la persona más noble aquí, un extraño crujido se escuchó entre la multitud, haciendo que Louise se detuviera a mitad de su discurso. Después de un momento, continuó. En fin, como la persona más noble aquí, tengo derecho a decidir si te perdono o no. Después de muchos meses de reflexión, y por la gracia del fundador, Louise sintió un codazo en el pie. Bajó la mirada y no vio nada. Molesta, se encogió de hombros y continuó. He decidido que, otro ruido, como el de una cremallera al abrirse. Eso es. ¿Quién hace ese ruido? Probablemente sea la criatura que se coló en tu tienda, respondió Tabitha claramente, mientras leía su libro siempre presente. ¿El qué? Y entonces Louise se despertó. ¿Eh? Louise se sacudió mientras abría los ojos, de nuevo dentro de su costosa tienda y no en los terrenos familiares de la Academia Tristainiana. Solo un sueño, suspiró Louise, ligeramente decepcionada. Giró la cabeza y se dispuso a volver a dormir, pero una ráfaga de viento la mantuvo despierta. Maldito viento, un momento. Los ojos de Louise se abrieron de par en par al mirar hacia la puerta de la tienda, solo para encontrarla entreabierta. Olvidé cerrar la cremallera, se dio cuenta Louise, ligeramente presa del pánico. Mirando a su alrededor, notó una pequeña figura que sobresalía de su mochila. Incapaz de ver con exactitud qué era el Pokémon, despertó a Brenaraki con un suave codazo. Mientras lo hacía, Brenaraki, aturdida, se movió para mirar a Louise con enojo, solo para oír al intruso caerse de su mochila y ponerse en alerta. Justo cuando los ojos de Louise se acostumbraron a la falta de luz, el Pokémon finalmente se desenredó de la mochila y comenzó a examinar el pequeño paquete que lograron sacar. Louise lo reconoció como un Ralts. Louise y Brenaraki observaron en silencio cómo Ralts intentaba abrir el paquete, solo para retroceder con un pequeño grito cuando el paquete se dio repentinamente, esparciendo las pequeñas vallas por la tienda. Adorable. Chilló Louise para sus adentros al verla, mientras Brenaraki miraba a su entrenadora con un dejo de celos. Ese celo desapareció cuando Ralts se giró hacia ellas, con una expresión de sorpresa en el rostro al darse cuenta de que la habían visto. Louise se incorporó lentamente, con Brenaraki saltando frente a ella a la defensiva. El Ralts empezó a temblar de pánico o terror. Louise no supo distinguirlo. Sin embargo, se notó que parecía querer salir corriendo, pero en realidad estaba paralizado. Con compasión, Louise levantó las manos. «Hola», susurró suavemente a Ralts, quien seguía temblando. «Tranquilo. No te vamos a hacer daño. ¿Ves?
Louise le dio un suave codazo a Brenaraki, quien, con una mirada fulminante, abandonó su postura defensiva. Poco a poco, Ralts dejó de temblar y, aunque intentó distanciarse, permaneció en la tienda. Voy a salir de mi saco de dormir, ¿de acuerdo? ¿Te parece bien? Louise tranquilizó a la asustada criatura, quien, tras un momento de reflexión, asintió. Sonriendo, Louise se apartó del saco de dormir hasta que finalmente estuvo libre. Entonces se acercó a Ralts y se sentó, doblando las piernas debajo de ella a modo de asiento. ¡Ay, qué modales! Me llamo Louise, extendió la mano. Cuando aún estaba con el profesor Sycamore, había leído sobre los Ralts y había descubierto que, incluso comparados con otras especies Pokémon, eran excepcionalmente inteligentes. Algunos eran incluso más inteligentes que las personas, sorprendentemente, y esperaba que ese fuera el caso. Al reconocer el gesto, los Ralts comenzaron a calmarse y caminaron lentamente hacia la mano extendida. Tras observarla, sujetaron con cautela un dedo de Louise con su propia mano y juntos agitaron los brazos. Es un placer conocerte, Ralts, sonrió Louise al ver la adorable imagen. Al mirar el paquete que Ralts logró abrir, vio que era el pequeño paquete de bayas anaranjadas que había comprado en el pueblo. Con una sonrisa cómplice, volvió a mirar a Ralts. ¿Tienes hambre, eh? Ante su pregunta, Ralts asintió lentamente, avergonzado. Toma, Louise tomó una baya anaranjada y se la ofreció a Ralts. Su rostro se transformó en uno de confusión y esperanza, y al mirarla, ella sonrió. Tómala, tengo de sobra. Ávido, Ralts tomó la baya anaranjada y comenzó a comerla lentamente, saboreando cada bocado. Al parecer, a este Ralts le encantaban las bayas anaranjadas, observó Louise con cierta diversión. Con curiosidad, Louise sacó su Pokédex, lo que hizo que Ralts se detuviera a mitad del bocado. Es una Pokédex. Te escaneo con ella y me dice quién eres. ¿Ves? Louise apuntó la Pokédex hacia Ralts y activó el escaneo. Ralts, el Pokémon sensible. Ralts es originario de la región de Hoenn y usa sus cuernos como amplificadores psíquicos para atacar y leer las emociones de las personas y los Pokémon. Resonó suavemente la voz del Pokédex. Mira, completamente inofensivo, sonrió Louise a Ralts, quien se había acercado a ver su imagen en la Pokédex, comiendo la baya anaranjada. Mientras seguía comiendo, Louise volvió su atención hacia la tienda abierta y entrecerró los ojos. Entonces, empezó a preguntar Louise, sin apartar la vista de la puerta de la tienda, ¿qué te trae por aquí? Ante la pregunta de Louise, el Ralts dejó de comer. Tras un momento de silencio, una serie de imágenes comenzaron a invadir la mente de Louise. Ah, sí, psíquica, comentó Louise, tras un breve momento de confusión, mientras las imágenes empezaban a aparecer. No era tan preciso como el texto original, pero aún así transmitía el significado del mensaje. Las imágenes contaban la historia de una joven Ralts que vivía sola, escondiéndose de quienes la querían llevar. Cuando un coleccionista conocido entró en escena, Louise gruñó. Él, pensó Louise enfadada, y Ralts, oyendo sus pensamientos como palabras habladas, asintió. ¿Sabes dónde está? Preguntó. Ralts se dio la vuelta y salió de la tienda. Tras ponerle unas zapatillas rosas, Louise la siguió, con cuidado de no despertar a Saito. Al salir de la tienda, vio a Ralts de pie frente a la hoguera, señalando hacia los arbustos. ¿Se fue por ahí? Asintió el Ralts. Louise se ahuecó la barbilla pensativa antes de chasquear los dedos. Bueno, supongo que vamos por aquí, declaró Louise, señalando en dirección contraria. El Ralts jadeó y la miró confundido. ¿Qué? No voy a dejar que ese imbécil te pille, sonrió Louise y le tendió la mano. Sobre todo cuando no quieres. Ante la declaración de Louise, Ralts guardó silencio antes de que las lágrimas empezaran a brotar. Se las quitó de encima, se acercó felizmente y tomó la mano de Louise, quien empezó a guiarlos fuera del campamento. Sin embargo, al llegar al borde, Ralts se detuvo de repente y la soltó, negándose a seguir a Louise. ¿Qué pasa? Preguntó Louise, confundida. Al notar las expresiones de Brenaraki y Ralt, con Ralt agarrándose la nariz, la respuesta quedó clara.
Ah, cierto, el repelente. Bueno, dame un segundo mientras pienso en algo. La solución resultó ser devolver a Brenaraki a su baile de lujo y atarle un pañuelo a Ralt en la cara. No logró neutralizar del todo los efectos del repelente, pero cumplió su función. Mientras el trío seguía alejándose del campamento, los Ralt miraron fijamente a Louise. «Entonces, ¿tienes un nombre?», preguntó Brenaraki mientras saltaba hacia el lado de Ralt. ¿Qué quieres decir? Usando sus habilidades psíquicas, Ralt le preguntó a Fennekin. «Bueno, para empezar, mi nombre es Brenaraki». «¿Pero eres un Fennekin?» «Sí, pero me llamo Brenaraki». «Louise me lo dio». Brenaraki asintió hacia su entrenadora. «No quería seguir llamándome por el nombre de mi especie. Los humanos somos así de raros, pero me gusta el nombre, así que me parece bien. Eso tiene sentido. Soy solo Ralts. No tengo un nombre como el tuyo o Louise, ¿verdad?» «Sí, así se llama. Es mi entrenadora y yo soy su abridor». Brenaraki sonrió. «Vaya», dijo Ralts ahuecándole la barbilla. «Perdóname, pero tengo curiosidad. ¿En serio?» «Oh, cállate», regañó Ralts a Brenaraki con suavidad. «En fin, ¿qué están haciendo exactamente?» «Bueno, estamos intentando ganar la Liga Pokémon y convertirnos en campeones». ¿Liga Pokémon? Un gran torneo de batalla Pokémon que los humanos organizan cada año. Para entrar, debemos conseguir 8 medallas para clasificarnos y luego luchar contra un grupo de humanos muy fuertes que lideran Pokémon hasta convertirnos en campeones. Suena violento. Sí, más o menos, pero ese no es el punto. El punto es que todos puedan demostrar lo fuertes que son. Que merecen estar ahí, tanto ante los demás como ante sí mismos. ¿Por cuál de los dos está más preocupada Louise? ¿Qué?, preguntó Brenaraki con los ojos entrecerrados. No quise entrometerme, pero cuando le estaba mostrando esas fotos a Louise antes, pude echar un vistazo a su mente. ¿Miraste dentro de su mente? No fue a propósito. La puerta estaba abierta de par en par, y cuando me di cuenta de lo que veía, me di la vuelta inmediatamente. Lo siento. Vale, está bien. Lo hecho está, resopló Brenaraki, molesto. ¿Qué viste? Vi destellos, en realidad. Recuerdos, creo. Un castillo, humanos riendo, una habitación blanca, conocerte. Ese último fue el más feliz para ella, pero los anteriores, no lo fueron. Ante la observación de Ralt, Brenaraki suspiró. No me corresponde a mí decírtelo, es a ella, admitió Brenaraki. Diré que necesita demostrar su valía, y que la apoyaré hasta el final. Cualquier otra cosa, tendrás que preguntárselo a ella. Ah, vale, respondió Ralts en voz baja. La conversación terminó y los tres continuaron su caminata en silencio. Ralts, sintiéndose culpable, intentó disculparse una vez más, pero la voz de Louise resonó. Creo que estamos bien. Louise se puso las manos en las caderas. Mirando a su alrededor, se giró hacia Ralts y se arrodilló para mirarla a los ojos. Esto debería estar lo suficientemente lejos de cualquiera de esos coleccionistas, ¿de acuerdo? Fue un placer conocerte, Ralts. Louise sonrió y le tendió la mano una vez más. Esta vez, Ralts se la estrechó con mucha menos vacilación. Vamos, Brenaraki, le hizo una señal Louise a su líder, quien se acercó a ella con una sonrisa. Mientras ambos se alejaban, de vuelta a su campamento, Ralts los observaba con una punzada de tristeza en el corazón. Ojalá tuviera eso. Una vez que los dos desaparecieron, Ralts suspiró y se giró para caminar en dirección contraria, pero un ruido la detuvo en seco. Se giró y sonrió, pensando que Louise y Brenaraki habían regresado, pero se encontró sola. Otra voz surgió, esta vez desde otra dirección, y girándose rápidamente intentó encontrar su origen. Al oír el sonido de nuevo, Ralts miró lentamente hacia las copas de los árboles, solo para ver una figura oscura y emplumada que la observaba con ojos alerta. Abrió los ojos de par en par al reconocer a la criatura como una del equipo Pokémon del otro humano, y mientras volaba a buscar a su entrenador, Ralts se giró y corrió hacia donde se habían ido Louise y Brenaraki. ¿Crees que hice lo correcto?
Le preguntó Louise a su iniciador mientras continuaban su caminata. O sea, habría sido bonito atraparlo, pero habría sido hipócrita de mi parte, ¿no? Ante la pregunta de Louise, Brenaraki simplemente se encogió de hombros. Supongo que tienes razón, suspiró Louise. Bueno, al menos Ralts está a salvo y Celi. Una pequeña figura que emergió de entre los arbustos la interrumpió. Al girarse bruscamente, Louise vio al Ralts de antes, ahora claramente presa del pánico. Ralts. ¿Qué pasa? Louise intentó consolar a Ralts, que se escondía tras sus piernas. Imágenes destellaron en su mente. La del coleccionista y un extraño Pokémon que nunca había visto. Atando cabos, Louise sacó la bola de lujo de Aile del bolsillo de su pijama mientras Brenaraki se preparaba para el combate. Al poco rato, un pequeño oso verde emergió de entre los arbustos, corriendo tras Ralts, pero se detuvo al verla. Al no reconocer a la criatura, Louise sacó inmediatamente su Pokédex. Munchlax, el Pokémon devorador. Los Munchlax se encuentran entre los comedores más prolíficos del mundo Pokémon y pasan hasta el 90% del día comiendo. Son capaces de digerir casi cualquier cosa, reveló la Pokédex al escanear al Pokémon de tipo normal. Entrecerró los ojos al ver que era un Pokémon registrado, y no le costó adivinar quién era. Munchlax, ¿ya lo encontraste?, gritó una voz familiar. Munchlax. Resonó la voz del dueño al acercarse al grupo. Finalmente, salió de entre los arbustos, confirmando su identidad a Louise. Era el mismo coleccionista de antes. A juzgar por su aspecto aún más desaliñado, debió de pasar toda la noche buscando a Ralts. Las ojeras revelaban una falta total de sueño, pero aún así, al ver a Louise, se entrecerraron. «Oh, tú. ¿Qué haces aquí?», preguntó Louise con veneno. En respuesta, el coleccionista se cruzó de brazos. «Ninguno de tus...». El coleccionista se detuvo al ver la cabeza verde de Ralts encogida tras Louise. «Oye, ese Ralts es mío. ¿No ves que no quiere ir contigo?», gritó Louise. «Vete y búscate otro Ralts. Uno que de alguna manera aguante tu olor». Louise se agarró la nariz cuando el hedor del hombre finalmente llegó a su nariz, intentando alejarlo. «Pero qué va, pequeño». El coleccionista se puso rojo de rabia. «Me da igual lo que piense. Quítate del medio». «¿O qué?», preguntó Louise, con los ojos como puñales clavados en el hombre. En lugar de responder, él guardó silencio antes de asentir rápidamente. Louise solo tuvo un instante de confusión antes de que un sonido agudo brotara de su lado. Agachándose, agarró a Ralts en brazos y se apartó de un salto cuando un Pokémon emplumado se abalanzó sobre el pequeño Pokémon verde y blanco. Brenaraki, indignado por el peligro que corría su entrenador, disparó una brasa hacia la criatura, dando en el blanco, pero no hizo nada. Al ponerse de pie, Louise soltó a Ralts, que corría asustado tras ella, y sacó su Pokédex. Archen, el primer Pokémon pájaro. Los Archen prosperaron hace millones de años, pero ahora están extintos. Gracias a las innovaciones de la corporación de Von, los científicos lograron traer de vuelta al mundo moderno a esta criatura extinta a partir de fósiles de su plumaje. Es el Pokémon de tipo volador con plumas más antiguo registrado en la historia, pero solo podía planear desde las ramas de los árboles en los que vivía. Han devuelto la vida a un fósil. Louise miró con los ojos abiertos la Pokédex. La coleccionista, en lugar de usar su distracción para intentar alejar a Ralts, se mostró satisfecha al ver que escaneaban a su Pokémon. «Veo que tienes una Pokédex. Toma, déjame ayudarte a llenarla». Con la intención de presumir de su colección, lanzó otra Pokébola, revelando una hada regordeta y rosa con una expresión feliz. Sin querer darle la satisfacción, pero con la necesidad de saber a qué se enfrentaba, Louise sacó a regañadientes su Pokédex y activó su función de escaneo. Clefairy, el Pokémon hada. Su rareza es bien conocida y, por ello, muy codiciada por entrenadores y coleccionistas. Anteriormente se creía que era un Pokémon de tipo normal, pero investigaciones recientes han resultado en su reclasificación a tipo hada.
Louise frunció el ceño al oír esto, pero liberó a Aile de su bola de lujo en silencio. Al principio, Aile estaba aturdida e irritada, pero al ver al Pokémon rival, se puso alerta. «Bien, qué extraño», preguntó Aile, flotando en el lugar. «Ese canalla de allí», señaló Brenaraki al cobrador, «está intentando atraparla», dijo Ralts saludando a Aile, «y lo vamos a detener». «De acuerdo, entonces». Aile miró al coleccionista con los ojos entrecerrados. «Déjala en paz», le gruñó Louise al coleccionista, quien la fulminó con la mirada. «Dame ese Ralts». Última oportunidad, ante la exigencia del coleccionista, Louise entrecerró los ojos. «No». Un silencio denso se apoderó del camino. Entrenadores y Pokémon se miraban fijamente, Ralts seguía encogido tras la pierna de Louise. Tras una pausa elocuente, el silencio se rompió. Aile, viento de cola. Brenaraki, giro de fuego. Munchlax, rueda. Archen, a por todas. A la orden de su entrenador, los Pokémon se lanzaron a una pelea, embistiendo entre sí. Aile, con poderosos aleteos, creó una ráfaga de viento desde atrás mientras Brenaraki liberaba un vórtice ardiente. El Archen saltó sobre el giro de fuego hacia Aile y abrió la boca. Un pequeño orbe dorado se formó antes de dispararse hacia el pequeño pájaro. Al acercarse, Aile se lanzó por debajo antes de que explotara violentamente. La onda expansiva apenas le rizó las plumas. Mientras tanto, el Munchlax se acurrucó y se lanzó hacia Brenaraki, quien lo esquivó a un lado antes de disparar una onda psíquica a su forma rodante. Mientras se deslizaba por el suelo, Brenaraki disparó otro giro de fuego hacia la criatura abatida, envolviéndola en llamas. Archen y Aile, mientras tanto, entraron en una especie de combate aéreo. Aile, mucho más ágil, logró esquivar los saltos de Archen, quien no pudo alzar el vuelo. Al ver que no funcionaba, Archen se detuvo y se concentró hasta que 4 pequeñas piedras se levantaron del suelo alrededor de su cabeza. Tras unos instantes, fueron lanzadas hacia Aile una tras otra. La primera la esquivó con facilidad, la tercera por poco, pero la cuarta la golpeó directamente. Con un graznido de dolor, Aile se estrelló contra el suelo. Sus intentos de levantarse se vieron rápidamente frustrados cuando Archen la derribó con su ala. Al intentarlo de nuevo, fue repentinamente alcanzado por una onda psíquica lanzada por Brenaraki, quien había acudido a rescatar a su camarada. «Chicas, cambien de objetivo». Obedecieron las 2 Pokémon de inmediato. Brenaraki se quedó con el Archen mientras Aile corría hacia el Munchlax. El Archen logró incorporarse rápidamente y fijó su atención en el zorro de fuego que lo había cegado. Molesto, Archen se lanzó hacia Brenaraki con un veloz ala. Demasiado rápido para esquivarlo, Brenaraki recibió el golpe y retrocedió deslizándose, sin despegar. Gruñendo, Brenaraki formó una brasa en su boca y se la lanzó al Archen, quien la recibió sin sufrir ningún rasguño. Al ver la ineficacia de sus ataques de tipo fuego, Brenaraki cambió a onda psíquica, disparando múltiples ondas de energía hacia el Archen. Este intentó esquivar, pero los ataques dieron en el blanco y lo enviaron volando hacia un arbusto. Aile, mientras tanto, se centró en el Munchlax, sobrevolando sus intentos de golpearla. Con una combinación de ataques rápidos y picoteos, Aile bombardeó repetidamente al Munchlax, quien no pudo contraatacar efectivamente. «¡Maldita sea!», gritó el coleccionista con frustración mientras Archen regresaba al campo de batalla. «A ver si lo adivino», gritó Louise con aire de suficiencia. «Tu equipo está tan concentrado en atrapar Pokémon que ni siquiera puedes». «¿Dónde está Clefairy?», gritó Louise al notar una clara reducción del color rosa. Al darse la vuelta, vio a Clefairy detrás de ella, con esa sonrisa ahora siniestra. «Clefairy, usa canto», gritó el coleccionista con seguridad. Brenaraki disparó inmediatamente una brasa hacia Clefairy, pero este apenas recibió el impacto al comenzar a cantar. Mientras su voz tranquilizadora resonaba por el campo de batalla, una intensa somnolencia envolvió a los participantes. Aile cayó al instante, sumida en un sueño profundo, mientras que Brenaraki cayó poco después con un leve ronquido. «Debo mantener la vigilancia».
Louise luchó por mantenerse despierta antes de sucumbir al canto de la sirena y quedarse dormida. Ralts, tras haber usado sus habilidades psíquicas para mantenerse consciente mientras su cuerpo dormía, estaba ahora indefenso mientras el coleccionista y sus Pokémon la miraban con una expresión de satisfacción en sus rostros. Buen trabajo, Clefairy. El coleccionista, quitándose los tapones para los oídos, felicitó sinceramente a su Pokémon, quien sonrió por su logro. Los demás Pokémon también comenzaron a sacudirse los tapones, aliviados al sentir el vacío que regresaba. Su cuerpo despertó lentamente. Ralts intentó escapar, pero el Archen se abalanzó frente a ella, con el Munchlax bloqueando su otra salida. Temeroso, Ralts miró al coleccionista con una bola amarilla y negra en la mano. Por fin. ¿Alguien, por favor? ¡Ayuda!, gritó Ralts en su cabeza, enviando pulsos de telepatía a cualquiera que escuchara, mientras el Ultra se dirigía hacia ella. Justo antes de que hiciera contacto, Louise empezó a moverse, con imágenes de pánico corriendo por su mente. Aturdida, despertó de su letargo inducido por la canción, solo para ver al coleccionista a punto de meter a Ralts en un Ultra. Inmediatamente, lo apartó de una patada y, con un audible "uf", cayó al suelo y perdió la Ultra Ball. Mientras todos los Pokémon del coleccionista corrían a ver cómo estaba su entrenador, Louise se puso de pie temblorosa y sacó la única restauración completa que había traído. Como su principal preocupación era Ralts, la usó contra ella. «Tienes que salir de aquí. Vete», ordenó Louise a Ralts, quien se puso de pie. Cuando el coleccionista se puso de pie, Louise se interpuso entre él y su objetivo. Ralts, mientras tanto, la miraba con ojos brillantes. «¿Por qué no me dejas atraparlo? ¿Por qué te sigues metiendo?», exclamó el coleccionista. «Esto ni siquiera te incumbe». «Pues yo digo que sí», gritó Louise desafiante, manteniéndose firme. Al notar que Ralts seguía allí, giró la cabeza. «Ralts, te dije que corrieras». Tras un momento, Ralts negó con la cabeza y se acercó a ella, dejando atónitos tanto a Louise como al coleccionista. Sus ojos brillaron de color púrpura y sus cuernos comenzaron a brillar. «No», pensó Ralts telepáticamente. Los ojos de Louise se abrieron de par en par y un brillo púrpura comenzó a cubrir al Clefairy. «Acabas de...». Louise no pudo terminar la frase cuando el Clefairy comenzó a elevarse psíquicamente por los aires. Agitándose en pánico, el Clefairy fue lanzado repentinamente hacia un árbol cercano, golpeándolo con un crujido audible. Otro resplandor y otros Pokémon, junto con el recolector, también salieron volando, aunque con mucha menos fuerza. Al desvanecerse el resplandor, Ralts giró la cabeza para mirar a Louise expectante. «¿Por qué no lo hiciste antes?». Louise levantó una ceja hacia Ralts, quien tímidamente pateó el suelo. Un aluvión de imágenes le indicó que no le gustaba mucho la violencia. Antes de que Louise pudiera profundizar, el coleccionista se puso de pie, furioso. «¿Pero qué?», gruñó mientras revisaba el estado de su Clefairy. Al notar que estaba inmovilizado, lo devolvió furioso a su Pokébola. Sintiendo un ligero tirón en su mente, Louise bajó la vista y vio a Ralts mirándola expectante. No dijo nada, pero el significado era claro. «Bien, Ralts. ¿Qué movimientos conoces?». Imágenes destellaron en la mente de Louise, revelando los movimientos que conocía. Un destello de imágenes irrumpió en su mente, diciéndole que Ralts solo conocía 4 movimientos. No sabía cómo se llamaban, pero tendría que arreglárselas. Cuando el coleccionista se giró hacia ellos, furioso, Louise entró en acción. «Ralts, usa grito lindo», ordenó Louise. La orden confundió a la recolectora, que no sabía a qué movimiento se refería. Ralts, sin embargo, abrió la boca y emitió un grito lindo. Olas de energía rosada salieron de su boca hacia el Munchlax y Archen, y aunque a Louise le pareció adorable, a los demás no, pues el sonido les hizo agarrarse las orejas de dolor. El Munchlax, que se recuperó primero, se hizo una bola y voló hacia Ralts. «Diviértete», ordenó Louise, y Ralts se dividió en múltiples formas que rodearon al Munchlax.
Al transformarse en uno, el Munchlax se desintegró, revelando que era una falsificación. Antes de que pudiera atacar a otro, una fuerza psíquica comenzó a sacudir su mente, haciéndole sacudir la cabeza de dolor. El Archen, entrecerrando los ojos, saltó en el aire y, en una acción destinada a despejar la densa niebla, hizo volar a las copias, revelando al verdadero Ralts. Al disiparse sus copias falsas, Ralts cesó su ataque psíquico contra el Munchlax, quien permaneció aturdido. Al intentar acercarse a Ralts, comenzó a tambalearse. Tras unos pasos tambaleantes más, Munchlax se cayó de cara con un sonoro plop. Intentó levantarse del suelo, pero resbaló y volvió a caer de cara. La tercera vez, logró ponerse de pie, pero cayó de espaldas. Munchlax, despierta, gritó el coleccionista, entrando en pánico. Negando con la cabeza, Munchlax entrecerró los ojos y se acurrucó. Empezó a girar, ganando velocidad cada vez más antes de lanzarse hacia Ralts. Como un ciervo deslumbrado, Ralts se quedó inmóvil, presa del pánico, antes de que Munchlax se desviara repentinamente de su trayectoria y se estrellara contra un árbol, con tanta fuerza que dejó una grieta visible. Al poco tiempo, el árbol se derrumbó y Munchlax se desenroscó, pero permaneció inmóvil. ¡Maldita sea!, gritó el coleccionista mientras devolvía a Munchlax a su Pokébola. Intentó darle una orden a su Archen, pero lo vio ya en movimiento. Enfurecido al ver a sus compañeros caídos ante Ralts, Archen saltó hacia ella, quien de repente creó más copias para evitar el daño. Con otro rápido aleteo, Archen volvió a disipar las copias falsas de Ralts, revelando que Ralts estaba detrás de él. Antes de que pudiera darse la vuelta, fue empujado hacia atrás por una fuerza psíquica. Mientras comenzaba a levantarse del suelo, Louise gritó otra orden: niebla de hadas. A la orden de Louise, la energía rosada comenzó a concentrarse sobre Ralts antes de explotar, cubriendo el área con una ligera y tranquila neblina rosada. La hierba misma se tiñó de rosa al absorber la energía de las hadas. Archen levantó otro conjunto de rocas sumergidas, intentando evitar un ataque. Grito lindo, gritó Louise una vez más, y Ralts lo desató rápidamente. El exceso de energía hada emitida por la niebla amplificó el poder del grito al impactar a Archen. Agarrándose la cabeza con dolor, miró furioso a Ralts y se lanzó hacia el Pokémon que retrocedía, solo para ser cegado por una bola de fuego. Mirando a un lado, los participantes vieron a una Brenaraki enfurecida mirando a Archen, mientras Aile luchaba por levantarse del suelo. Archen comenzó a levantar algunas piedras pequeñas, pero Brenaraki cargó contra él. Al hacerlo, quedó envuelta en llamas, lo que aumentó su velocidad. Con los ojos muy abiertos, Archen intentó apartarse, pero era demasiado tarde. Su cuerpo estaba demasiado débil. El zorro llameante se estrelló contra el ave prehistórica, haciéndola rodar con algunas plumas quemadas. Se deslizó por el suelo antes de detenerse, inmóvil. El silencio invadió el aire cuando todos comprendieron lo sucedido. Louise había ganado. Vaya, Brenaraki por fin ha conseguido que carga llameante funcione. Llevo intentándolo todo el día, pensó Louise mientras observaba al presumido Fennekin. Una sensación de alivio invadió al grupo, pero antes de que Louise pudiera disfrutar de su victoria, el coleccionista cayó de rodillas. No, chilló el coleccionista. Archen regresó a su bola, las apretó contra su pecho y comenzó a mecerse. No, Louise retrocedió, observándolo con lástima, algo que no esperaba sentir por él. Con un suspiro, devolvió a Aile y Brenaraki a sus bolas y se giró hacia Ralts. Salgamos de aquí, comenzó a alejarse lentamente, con Ralts siguiéndola rápidamente, dejando atrás al coleccionista que se lamentaba. Mientras ambos caminaban en silencio de regreso al campamento, Louise y Ralts reflexionaban sobre los acontecimientos. Se alegraron de alejarla del coleccionista, pero su estado de desintegración posterior fue muy incómodo de ver. ¿Es eso lo que pasa si te concentras demasiado en una sola cosa?, se preguntó Louise mientras reflexionaba sobre el coleccionista.
Esos pensamientos se desvanecieron al encontrarse de nuevo en el campamento. Bueno, Ralts, ha sido agitado, como mínimo. Estoy bastante segura de que ahora estás a salvo, al menos de él. Dudo que intente algo por un tiempo, de todos modos, Louise se arrodilló ante Ralts. Adiós, dijo Louise con una sonrisa y se giró para caminar hacia su tienda, solo para sentir un tirón en el pantalón del pijama. Al bajar la vista, vio que Ralts la miraba expectante, negando con la cabeza. ¿Qué? ¿Qué pasa? Respondió Ralts abrazando con fuerza la pierna de Louise, como si no quisiera separarse. Con un jadeo, Louise comprendió lo que Ralts quería decir. ¿Quieres decir, pero yo no? Empezó a balbucear Louise, confundida con el razonamiento de Ralts. Con una sonrisa, Ralts trepó por el cuerpo de Louise antes de quedar a la altura de sus ojos y apoyar su frente en la de Louise, enviándole un mensaje claro. Ralts confiaba en ella. Con lágrimas de felicidad en los ojos, Louise corrió a su tienda y sacó una Luxuriable vacía de su mochila. Corriendo hacia Ralts, se la ofreció al pequeño Pokémon, quien inmediatamente tocó el botón frontal y fue absorbido por él. Iluminado de rojo, se sacudió levemente antes de finalmente hacer clic, confirmando la captura. Louise, radiante, se llevó la pelota a la cara. Bienvenido al equipo Spirit. Mientras el sol entraba en la tienda, Saito se despertó aturdido y estiró los brazos. Chasqueando los labios, sintió que se había perdido algo antes, pero el olor a comida cocinándose alejó esos pensamientos de su mente. Buenos días, Louise, saludó Saito al salir de su tienda. ¿Para qué? ¿Por qué hay un Ralts aquí? Saito miró a Louise, que intentaba asar unas hamburguesas de salchicha y papas hash brown en una sartén, con un Ralts arrodillado a su lado, junto con Ailey y Brenaraki. A juzgar por el olor, era probable que terminara convertido en carbón, pero esa era la menor de las preguntas de Saito. Tanuki y Ronin pronto salieron de sus pokébolas y se unieron a la mirada de Ralts, aunque la mirada de Tanuki era menos de confusión y más de emoción. Al ver la atención puesta en ella, Ralts saludó tímidamente a los tres chicos, quienes, excepto el animado Tanuki, le devolvieron el saludo lentamente. Buenos días, Saito. Ella es Spirit. La atrapé anoche, reveló Louise con indiferencia mientras seguía quemando el desayuno. Si lo sabía, no lo demostraba. Estoy seguro de que hay una historia detrás de eso, suspiró Saito mientras comenzaba a sacar un par de paquetes de cecina de su mochila, pero estoy dispuesto a esperar hasta que comamos. Fin del capítulo.